nuevamente por estar con nosotros. Súper, súper. Muy bien. También cualquier duda, cualquier pregunta en el chat. Muy bien, muy buenas noches. Hoy estaremos hablando acerca nuevamente de las ciudades que habitamos, que cada vez somos más las personas que estamos contribuyendo al crecimiento de las manchas urbanas alrededor del mundo y con esto impulsando también este metabolismo que hemos venido mencionando en varias de nuestras charlas, de cómo pues nuestra forma de habitar en un efecto multiplicador al final vuelve grandes aspiradoras a nuestras ciudades y también llena la cloaca de forma cada vez masiva y en dimensiones cada vez más insospechadas. Ya las iremos platicando a lo largo de esta charla. Hoy hablaremos entonces de el oxígeno, ¿no? Que es un tema súper importante. Hemos preparado esta charlita para reflexionar un poco acerca del oxígeno y cómo nuestras ciudades, cómo nuestras construcciones y finalmente, pues nuestra forma de habitar nuevamente, ¿no? Van contribuyendo a que nuestro entorno cada vez sea más complicado de habitar. Por favor, confírmeme en cuanto vean la pantalla, por favor. Mm, Ok. Correcto, muy bien, gracias. Ahí veo sus manos levantadas, perfectísimo. Muy bien, pues iniciamos esta breve charla acerca entonces de perdón, no es de las ciudades que habitamos, las ciudades que respiramos, ¿no? Evidentemente. ¿No? Hay una pregunta que es muy extraña, pero alguna vez te has puesto a pensar esto, ¿no? ¿Tú sabes respirar? Te han enseñado a respirar, ¿no? Que vemos que ya lo damos por hecho, ¿no? Por sentado de que pues, respiramos, es un hecho involuntario, ¿qué más vamos a hacer? Que es inhalar, exhalar. Y claro que sabemos hacerlo, porque si no, pues estaríamos muy incómodos en esta charla, ¿no? Llevamos años haciéndolo, llevamos toda nuestra vida respirando, todos los días de nuestra vida respirando, más de 20,000 respiraciones hacemos cada día. Y sin embargo, estoy seguro que la mayoría de nosotros lo hacemos mal. Lo hacemos mal, ¿no? Creemos que es un hecho así involuntario, que tal, ¿no? Pero cuando somos conscientes de la respiración, nos vamos dando cuenta poco a poco de que no sabemos respirar, de que de hecho la respiración está anclada a muchas cosas. Evidentemente, la respiración es la gasolina, ¿no? Lo que al final libera la energía en las células. Sin ella, pues evidentemente no podríamos vivir, no podríamos movernos, no tendríamos vitalidad, ciertamente, ¿no? Pero hay varias formas de respirar. Nada más tú piénsalo un poquito. Cuando alguien va a nadar, ¿no? Vas a sumergirte, practicas un tipo de respiración. Cuando vas a cantar, practicas otro tipo de respiración, ¿no? El que va a correr también tiene que cuidar ciertos ritmos de su respiración. Claro, hay inhalación, exhalación, hay pausas, hay espacios largos entre estos intervalos, ¿no? Y todo este juego es al final lo que este deportista, este músico, que supo cómo respirar, que supo cómo controlar el flujo, la intensidad y tal, ¿no? Igual el atleta, ¿no? Al final aplicaron técnicas de respiración que lograron mejorar su desempeño. Entonces, la respiración no solamente es lo que nos da vida, también es lo que nos permite desarrollarnos correctamente o no. Hay veces que nos sentimos cansados, hay veces que estamos en un salón de clases tratando de tomar nota y nos da un sueño horrible, ¿no? Y decimos, híjole, no dormí bien, híjole, la fiesta de ayer, híjole, la edad, ¿no? Y puede ser que todo eso sea real, ¿no? Pero también la calidad del oxígeno que estamos respirando en los entornos que hemos edificado vulneran
nuestra eficiencia. Por contarles una anécdota, una vez estuvimos construyendo a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allá, pues, hace mucho frío, por supuesto, y esa altura, al final, pues, tiene menos cantidad de oxígeno, y eso afecta a tu rendimiento, a todos, a todo el equipo afecta el rendimiento. A quien iba a supervisar la obra, a quien estaba revolviendo la mezcla, a quien estaba colocando el bambú. El rendimiento se nos cayó más del 30%, ¿no? Por esas condiciones de oxígeno. Y eso digamos que es una condición natural a una altura, ¿no? Pero también ocurre en fábricas, ocurre en los hogares, en las ciudades en las que habitamos. Entonces, vamos como cerrando un poquito el tema, ¿no? Aprender a respirar es fundamental, no solamente para mantenernos vivos, sino también para mejorar nuestro desempeño y también para controlar nuestras emociones. La respiración que hagamos también está asociada mucho a las emociones que estemos tratando de controlar o de impulsar. Vamos a pensarlo un poco, ¿no? Cuando hablamos de la respiración, vamos a hablar de tres niveles. Hay muchas cosas. No somos expertos. Ahorita nada más queremos ir sentando ciertos temas para la charla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos tres niveles de respiración que digamos sería como la parte baja, la parte media y la parte alta. La mayor parte de la población estamos respirando con la parte media o con la parte alta, que son respiraciones cortas y rápidas, ¿no? Cuando estamos respirando con la parte alta, levantamos los hombros, ¿no? Es cuando estamos como muy excitados, como vamos, algo va a pasar, hay una emergencia, ¿no? Cuando estamos respirando con la parte media, la torácica, ¿no? Estamos mucho más atentos, es cuando levantamos los pulmones, se nos abre el pecho, la parte media, que es lo que normalmente hacemos cuando respiramos día a día, ¿no? Y que está muy asociado a estar atento, ¿no? A un sentimiento de lucha o huida, ¿no? Que es normalmente cuando vas, pues, en un poquito estar hacha, pero que si ese sentimiento se alarga, genera un estrés crónico que al final termina enfermándonos. Y finalmente está la respiración baja, la que ocupa el diafragma, en donde tú empiezas a respirar por la parte de abajo, luego la parte media, y luego subes. Esa sería la respiración correcta y vacías otra vez, porque el oxígeno es la energía y el dióxido de carbono, pues es el desecho que tenemos que sacar, lo tenemos que sacar. Si metemos el oxígeno desde abajo, lo tenemos que sacar desde abajo también. Todo esto tiene que ver, echar. Vamos a irlo viendo, ¿no? Pero también, recuérdalo cuando estemos ahorita platicando, pon tu mano y ve que se está inflando, qué parte de tu cuerpo se está inflando cuando estás respirando y trata de, en estas breves minutos que estaremos juntos, de estar respirando y tratando de inflar la parte abajo de tu estómago, como si te estás empujar el oxígeno hacia abajo, ¿no? Es la parte del diafragma y ve cómo se infla la parte baja de tu estómago, que es como deberíamos estar respirando. Entonces vamos a estar con ese respirar profundo hacia abajo y exhalar también como aplastándolo para que salga todo el dióxido de carbono, que al final es un sistema de limpieza, ¿no? Que también nuestra forma de respirar y exhalar, estamos limpiando nuestro sistema respiratorio. Vamos viendo nosotros también con detalles, ¿no? Cuando tenemos la respiración baja, estamos hablando de que estamos impulsando emociones de calma, pues, de felicidad, de paz, de digestión, de sueño. Son respiraciones profundas. Entonces tenemos ahí las tres emociones, ¿no? Como la emergencia y la parte calma. Entonces hay que estar respirando cada vez más con la calma, no que con la alta, ¿no? Que es como que normalmente nosotros la hacemos. Y entonces también nos controla emociones. Entonces la respiración nos da vida, por supuesto. Sí. También regula nuestra eficiencia en algún trabajo, en algún nuestro desempeño, nuestra actitud y finalmente nuestras emociones también. Tiene mucho que ver entonces este tema del oxígeno, este tema de la respiración, ¿no? Y pues también la idea de tratar de abrir un poquito esta
imagen a lo mejor un poquito rara, pues de nuestros entornos que hemos construido y cómo los habitamos, ¿no? Y la próxima vez que demos un paseo alrededor de nuestra cuadra, estemos pendientes, ¿no? Estemos pendientes de qué estamos respirando. Imagínate que vamos saliendo de la calle, ¿no? Vamos a correr por fin, ¿no? A tirar esta pancita que desde años atrás ha sido nuestro reto de año nuevo. Y entonces decides empezar a correr, ¿no? Sales a la cuadra, estás corriendo y pasan los coches con el escape, te están echando sus gases, que a lo mejor ya no los percibimos tanto, porque de alguna forma nos hemos acostumbrado, pero esto lo estamos respirando. Esto poco a poco nos va enfermando, ¿no? Cuando hay un frenón, ¿no? Y las llantas friccionan la calle, eso nos va enfermando, porque nos vamos respirando. Seguimos caminando, seguimos corriendo, y en una cuadra encontramos al carpintero, ¿no? Al carpintero que está barnizando ciertos muebles en la calle, ¿no? Él, por suerte, si a lo mejor traerá su máscara, ¿no? Pero tú no. Y tú vas a pasar al lado y te vas a fumar, pues todo lo que este carpintero esté echando, ¿no? En esta pistola. Lo mismo va a ocurrir cuando encuentres al ojalatero que está pintando también, está echando todo a la calle, ¿no? Tratas de escapar un poco hacia, digamos, la área rural, hacia la montaña, y ves que el campesino también está quemando su parcela, ¿no? Porque está la roza de tumba y quema, ¿no? Para la siembra, ¿no? Y llegas a la cima y ves el escenario ahí de tu ciudad, ¿no? Y ves esa nata que la cubre, esa nube tóxica que la cubre, ves las fábricas a lo lejos, ves la panadería, ves allí el changarrito que está quemando la llanta, y vemos cómo todos estamos contribuyendo a esta capa tóxica que vamos respirando todos los días. Ese paseo tóxico. Al final decimos, bueno, ya no, regresamos a la casa y la cerramos. Y decimos, uff, aquí está mi refugio, ¿no? Ese sitio es donde sí ya voy a estar alejado de toda esta contaminación, ¿no? De la que hemos estado hablando. Lamentablemente, debo decirte que tu hogar, el hogar de la mayoría parte de las personas que habitamos en construcciones de este tipo, en entornos urbanos de este tipo, nuestros hogares están de 2,5 veces más contaminados que el exterior. Entonces, cuando tú entras a tu casa y cierras las puertas y las ventanas, porque ay, el exterior está horrible, tu interior está peor, tu casa está peor. Desde las pinturas, los barnices, los conglomerados, los productos de limpieza, las cocinas, el moho. Hay un caldo de cultivo de muchas sustancias suspendidas que se encuentran dentro de tu hogar, de tu construcción, de tu casa, ¿no? A lo que le conocemos hoy en día como el síndrome del edificio enfermo. Estos entornos construidos que de tal forma, de tal material, de tal orientación, de tal ventilación, que están provocándote enfermedades de muchos tipos, ¿no? Las más evidentes hoy en día son todas las respiratorias, ¿no? Entonces nuestros hogares nos están enfermando. Nosotros mismos, la forma en cómo estamos habitando nuestros hogares, nos estamos enfermando, ¿no? Decimos, basta ya, pues, me cierro en mi cuarto, pongo unas velitas, pongo incienso, musiquita de yoga y voy a purificarme, ¿no? Pero aún ahí, el incienso, la alfombra, las velas, ¿no? Están emanando sustancias que estoy respirando y que me están enfermando. A lo mejor huelen rico, es una burbuja desodorizada, pero que al final nos está enfermando en todos los entornos. Entonces, desde el entorno urbano, nuestra casa, nuestro cuarto, nuestros pulmones, en la forma en cómo respiramos, exhalamos para mantenerlos sanos. Y ese es un tema que cada vez se va complicando más. Hoy en día, 7 millones de personas mueren al año por estos temas de contaminación ambiental. 7 millones. Y es como si borráramos una gran ciudad al año.
Una gran ciudad de 7 millones de personas al año, borrada, borrada por la contaminación del aire. Claro, muchos tipos de cáncer, el cáncer de pulmón, los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Las cardiopatías, todo esto se va contaminando, se va complicando cada vez más, porque cada vez estamos haciendo un caldo de cultivo, pues más extenso. En charlas anteriores comentábamos de esta lluvia, ¿no? Que incluso en los Himalayas han encontrado como el agua de la lluvia, pues ya viene contaminada. Entonces el oxígeno que respiramos en nuestras ciudades, pues nos está matando en formas que apenas estamos sospechando. Obvio, hay soluciones que estamos corriendo para poderlas implementar. Es por eso mucho también estas charlas tienen esa intención, ¿no? De pues, darnos a conocer esas problemáticas, pero también qué puedo hacer yo en el día a día, qué puedo hacer yo en los proyectos que hago en la ciudad en la que habito, porque pues es las respuestas que hagamos hoy en día tienen que ser multifactoriales. Entonces tenemos que ir cambiando, pues ya no es como cómo maquillamos, cómo pintamos, sino cómo transformamos nuestra forma de vida en cada pedacito poco a poco hasta hacerla una vida resiliente, una vida que ayude a componer todos esos problemas que hemos venido provocando a lo largo de la urbanización. Y cuando hablamos de qué soluciones tenemos, hay muchas, hay muchas. Y cada día se crean más y tal, ¿no? Vamos a hablar de algunas, también vamos a hablar de algunas que son las permanentes, las sugeridas, pero hay muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa película de Spaceball. Es una película que es una sátira de las guerras de las galaxias, muy interesante, porque en esa película, que no, habrá salido sobre los 90 quizás, eh, sale la venta de oxígeno enlatado. Era una broma, ¿no? Porque ellos estaban en el espacio, se acababa el oxígeno, abrían la lata, la respiraban y jajaja, ¿no? Pero la contaminación ambiental ha sido tan grande en muchos lugares, también pues, estoy hablando de China, de muchas ciudades asiáticas, donde la respiración realmente es un reto, ¿no? En donde se comercializó oxígeno enlatado de Canadá hacia China. Esto es real, esto lo pueden verificar. China comprando oxígeno enlatado de Canadá, que según Canadá lo enlataba en las montañas nevadas, ¿no? Entonces, el oxígeno enlatado en varias ciudades de China se volvió como un artículo de lujo, ¿no? Como pues, es un estatus de lujo. Imagínate el recurso más necesario porque sin agua podemos aguantar algo, ¿no? Creo que un par de días. Sin alimento, creo que para 5 días. Pero sin oxígeno, a ver, ¿cuánto puedes aguantar tú sin oxígeno? ¿No? Unos pulmones normales aguantarán 30 segundos, ¿no? Si aguantas menos de 30 segundos, cuidado, ¿eh? Ya es como tu primer señal de que tus pulmones te están pidiéndote ayuda. Pero normalmente tienes que aguantar 30 segundos. De 30 segundos a 2 minutos, si eres así ya, súper wow. Si entrenas, 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 entrenas y rompes el récord Guinness en una apnea estática, que es estar sumergido sin moverte, con hiperventilación y técnicas y tal, el récord Guinness está en 29 minutos. Impresionante, ¿no? Pero de todos modos, después de 29 minutos, pues todos morimos, ¿no? Entonces es un recurso que es súper importante y se está empezando a comercializar. Atención, ¿eh? El agua sí empezó. El agua antes no se pensaba que se podía embotellar. El agua no se pensaba que se podía contaminar, que se podía acabar. El agua pura. Atención, porque el oxígeno está en ese mismo camino, ¿no? Y en muchos lugares, sí, primero en Asia, pero ya en muchos lugares lo puedes encontrar, estos bares de oxígeno puro, ¿no? Donde tú vas y te echas un shot de oxígeno puro. Estás respirando una ciudad contaminada todo el tiempo y de repente pues tienes la posición económica de irte a echar un spa de oxígeno puro y vas. Te ponen esos tubitos,
te ponen un saborizante, naranja si quieres, manzana, que tú quieras, ¿no? Y te echas tu shot de oxígeno puro. No hay prueba al momento científica que demuestre que esto ayuda en algo, ¿no? Pero ha sido un gran negocio por la percepción. Todos vemos los entornos urbanos llenos de esta espuma, ¿no? Esta nata, esa nube contaminada. Esto es lo que estamos respirando, ¿no? Entonces, de repente alguien te promete que por lo menos en algunas bocanadas, ¿no? Puedas respirar oxígeno puro. Hay gente que lo está pagando, ¿eh? Atención, para todas las personas que quieran hacer negocio, ahí hay una ruta. Bueno, pero también hay otras soluciones, ¿no? Que se están implementando desde hace muchísimos años y que ya están dando grandes resultados, ¿no? Que son las zonas de restricción. Muy interesante, porque nosotros, como México, seguimos mucho la cuestión urbanística planteada por Estados Unidos, ¿no? Que en donde el coche es quien manda el tema. Entonces, las distancias se miden a distancia coche, las avenidas son coche, 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 estacionamiento y el peatón si alcanza. Si algo queda ahí para el peatón, venga, ¿no? Ese es el urbanismo norteamericano. Pero ahorita el urbanismo europeo, el urbanismo asiático, están revolucionando muchas cosas. Entre ellas, desterrar el coche. Desterrar el coche, ¿no? En algunos puede ocasionar pánico, es como que desterrar el coche, ¿no? ¿Sí? Peatonalizar son muchas áreas, quitar lo gris por lo verde, ¿no? Porque al final las plantas en su follaje detienen muchas sustancias suspendidas, son grandes filtros. Entonces lo que está haciendo Francia en muchísimas ciudades es está quitando plazas de aparcamiento, está quitando calles, está favoreciendo zonas peatonales y desde el 2005 hasta ahora ha logrado reducir hasta el 53% de las partículas suspendidas en el aire, ¿no? Es una solución muy humana, es una vuelta a la naturaleza otra vez, ¿no? Es como lo lógico, ¿no? Lo lógico. Si hay una solución multivectorial, hay que tomarla. Es volver a la naturaleza. Así lo está haciendo Francia en muchas ciudades. Otros puntos contaminantes, obviamente, es el transporte público. Entonces, Bogotá, por ejemplo, ya es uno de los líderes en el transporte público eléctrico, que está disminuyendo muchísimo las emisiones y también, pues ahorita están monitoreando, también porque están abriendo muchos puntos de monitoreo para saber cómo está esto afectando directamente a la calidad del aire, pero están haciendo algo, ¿no? Zimbabue también, obviamente, otra de las estrategias. Una es, pues no produzcas más, ¿no? O sea, no metas más contaminantes en tus entornos construidos, ¿no? Construir con más naturaleza. Otro es ventila. Creemos que estamos encerrados, nos encerramos, prendemos aire acondicionado y creemos que nos estamos de alguna forma limpiando. Pero normalmente pues, el aire acondicionado está contaminado, entonces en vez de tener un aire limpio, pues resulta peor. Por eso el entorno está 2.5 veces más contaminado que el exterior. Entonces hay que ventilarlo, hay que abrirlo. Hay grandes estrategias, este edificio que está inspirado en cómo las grandes colmenas eh, pueden ventilarse de forma natural, crear corrientes de viento y está renovando constantemente los entornos que habitas. Esto pues, de forma natural, a través del viento, a través del sol, que lo va calentando, va generando un efecto Venturi, y entonces va generando un espacio de aire acondicionado, una especie de aire acondicionado natural. Otras estrategias ya más audaces es cuando tienen esos hormigones fotocatalíticos en donde este mismo hormigón está fijando los óxidos de nitrógeno, algunos compuestos volátiles,
porque en su composición le agregan dióxido de titanio. No sé qué va a pasar después. Todo es como Gibbons, ¿no? En donde no sabemos exactamente en dónde termina todo este efecto, ¿no? Pero de entrada ahorita se está generando investigación sobre materiales que sean capaces de limpiar el oxígeno, el aire, el entorno, fijar compuestos orgánicos volátiles para mejorar nuestra salud. Interesante, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo cosas, hay estrategias que debemos estar aplicando. Pinturas también, pinturas fotocatalíticas, ¿no? Como ese Palacio Italia, con más de 9.000 metros cuadrados, ¿no? De un material que está limpiando el entorno. Claro, no sabemos las consecuencias, es la paradoja de Gibbons, ¿no? No sabemos al final todas las consecuencias que eso puede tener, pero son búsquedas interesantes, ¿no? De cómo nuestros edificios pueden funcionar como una piel, ¿no? Que respira y que también filtra. También cuestiones interesantes como el micelio, que en su crecimiento también absorbe mucho CO2, eh, y que nos está empezando a dar una idea de que podemos hacer arquitectura vegetal, arquitectura que crezca como este hongo como esta raíz del hongo, ¿no? Súper interesante, son nuevas fronteras de la arquitectura que tenemos que empezar a implementar lo más rápido posible en nuestros entornos para que sean entornos dignos de ser habitados. Este edificio lo hemos hablado ya varias veces, ¿no? Ahorita nada más volveremos a recalcar que son 800 árboles, 5.000 arbustos y 15.000 plantas, ¿no? Que están colocadas en sus edificios. Evidentemente, hay un funcionamiento de entorno completamente distinto de este edificio a los edificios de pared, de vidrio y de acero. Este edificio trabaja positivamente con su entorno, desde que no hace efecto lupa, desde que no está calentando el entorno, desde que no está contribuyendo a la isla de calor, desde que está limpiando, entonces, con todo esto, 90 toneladas de CO2 al año y produce 19 toneladas de oxígeno al año. Esta es la arquitectura que tenemos que estar haciendo. Y no es el romanticismo de que, ay, pone plantas para que sea bonito. No, sino es para entender que nuestros entornos urbanos los hemos contaminado horriblemente y necesitamos limpiarlos. Necesitamos limpiarlos con la arquitectura que hagamos todos los días. Claro, ese es un edificio, pero puede ser la ventana de tu departamento. Bueno, sacas las plantitas, ¿no? Y vamos contribuyendo todos, ¿no? A purificar los entornos urbanos en los que habitamos. Desde los hogares lo puedes hacer, por supuesto. Hay muchas formas de qué poner en tus entornos construidos. Claro, puedes poner mármol que lo trajiste de Italia, puedes poner un aluminio, lo que quieras, algo así, ¿no? Que evidentemente impacta, que evidentemente sigue destruyendo el planeta, todo lo que hemos platicado, desde el metabolismo urbano, ¿no? De cómo sus rastros de destrucción van mucho más lejos del entorno que habitamos, ¿no? Entonces tenemos que tomar otras decisiones, ¿no? Cuando elijamos qué pinturas vamos a, qué materiales vamos a ocupar, pues busquemos la mayor parte que sea naturaleza, la mayor parte que sean plantas, que esas plantas tienes que verlas como filtros, filtros con una sabiduría ancestral, ¿de acuerdo? Entonces también desde nuestro hogar, recordar que pues si vamos a pintar, pues sí puedes ver las promociones de cómics, por supuesto, ¿no? Pero también puedes irte por pinturas súper sanas, como las pinturas hechas de cal y baba de nopal.
que no tienen plomo, por supuesto, que no va a estar desprendiendo nada, que al contrario, tienen un efecto antibacterial. También hay muchos acabados naturales, en vez de ocupar estas cerámicas o conglomerados, eh, que pues a lo mejor se ven baratos y bonitos, pero que al final nos están contaminando, al final nos están enfermando. Entonces, tenemos que cambiar todo, desde cómo vemos nuestros entornos, cómo percibimos un entorno bien diseñado, bien construido, bien habitado. Y eso, claro, también tiene que llegar hasta los productos de limpieza que tú ocupas, ¿no? Porque el pinol, claro que huele súper rico, ¿no? El maestro limpio y todas esas cosas, uff, están diseñadas para que lo hueles y digas, ay, que huele a limpio, pero nada más a eso huele. Porque de ahí lo que te está dejando es una contaminación a contacto, a tu olor, de todos los químicos que le están poniendo para que tú lo huelas rico. Entonces, hay muchos productos de limpieza, desde que tú los puedes hacer con, con vinagre y tal, ¿no? Aunque lo puedes comprar ya en un comercio más local, de productos hechos a base incluso de bambú, por ejemplo, que tiene también su poder antibacterial. Al final, todo eso lo estamos respirando. Y concluyo esta charla con decirle que esa respiración de los tres pasos, ¿no? Que es al final la respiración completa y consciente, que tienes que estar eh, pues, presente de cómo respiras, para saber también cómo estás pues controlando tus emociones, cómo estás controlando tu actitud, cómo estás al final limpiando tu sistema. Entonces, es desde cómo respiras, pero también qué habitas y cómo mantienes el oxígeno, cómo mantienes la calidad del aire de los entornos que tú habitas. Esperemos que con estas charlas, poco a poco, vayamos abriendo estrategias, vayamos abriendo posibilidades para ir cambiando poco a poco los entornos en los que habitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este breve webinar. Y estamos atentísimos por si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ahora sí, podemos abrir las cámaras, podemos abrir los micrófonos. Vamos a agradecer profundamente a Irlanda, a que no tuvimos ninguna interrupción. Creo que funcionó bastante bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a abrir micrófonos. Hay algunas preguntas ahí en el chat. Si las quieren hablar, está padrísimo. Perfecto. Muy bien, también recordarles que próximamente vamos a tener varios cursos nuevos en donde vamos a estar integrando bambú con micelio, vamos a estar integrando bambú con hemp. También vamos a abrir un capítulo de acuacultura, en donde poco a poco vamos a aprender a colocar entornos vegetales alimentados por peces, pero que también nos den de comer. Eso va a ocurrir en mayo. También vamos a tener un curso acerca de cómo construir con bambú y con tierra y con acabados naturales, para que puedas tú aprender a hacer tus pinturas, puedas también hacer acabados que no te contaminen ni a ti ni al planeta. Estate atento, que estaremos compartiendo esta información en el grupo. Y si no tiene ninguna una duda, ninguna pregunta, concluiremos con esto. ¿Ah? Gracias, Violeta. Gracias por tus comentarios, ¿no? Ustedes también por escucharnos. Gracias, Yetsun y Yengar. Gracias. Interesante nombre. Aquí que lo hacemos con muchísimo gusto. La idea de esto es que estaremos cada 15 días dando estas charlas para ir como construyendo juntos esa cultura de la sustentabilidad. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Próximamente estaremos compartiendo en el grupo los próximos temas. Saludos a todos. Tendrían que ser plantas originales del lugar. Ay, gracias. Apenas alcancé a leer esa pregunta. Eh, no necesariamente, no necesariamente tienen que ser plantas originarias, porque
En este caso, vamos a ponerlas en un sistema hidropónico, un sistema en donde vamos a tener peces, que los peces van a hidratar y van a fertilizar el agua, más bien, van a fertilizar el agua. Esta agua fertilizada es la que vamos a llevar como un medio fertilizante a las plantas. Entonces, en realidad, pues tenemos algunas restricciones en cuanto a iluminación, pero incluso ahí, ¿no? Hay plantas, hay lámparas para alimentar plantas, ¿no? Entonces, en realidad, lo más lógico sería ocupar las plantas que estén creciendo con la condición de luz natural y con la disponibilidad de agua que tengas, ¿no? Si tienes mucha agua, pues ocupa plantas hidrófilas, ¿no? Que les guste mucho el agua y viceversa. Si tienes poca humedad, pues nos vamos por las suculentas. El chiste es llenarlo de vegetal, porque la vegetación sirve para producir oxígeno, pero también sirve para detener las sustancias suspendidas. Entonces, entre más vegetación tengamos, mejor. Sí, claro, van a ser huecos verticales. Arquitecto J. Sí, la idea es tener en tu muro un cuerpo vegetal que por un lado te está limpiando todas las toxinas, todos los contaminantes que tiene cada habitación. La NASA tiene un librito muy padre de estos. Me escriben en el chat y les comparto la bibliografía, en donde te dicen qué plantas debes tener según la habitación que tengas, porque cada habitación emite diferentes contaminantes. Si estás en la cocina, por los productos mismos que usas, por la misma cocción, generas ciertos contaminantes. Lo mismo en el baño, lo mismo en la sala o en el comedor. Entonces, en cada uno de estos hay plantas recomendadas, por un lado. Pero por otro lado, que también puedan producir alimentos, que puedas tener tus jitomates, que puedas tener tus apios, no sé, ¿no? Vamos a ver. Y todo esto alimentado por los peces, que también es una fuente de proteína. Porque cada vez sabemos menos de dónde viene lo que comemos. Si te metes a un documental, son terroríficos los documentales de qué comemos, ¿no? Sea vegetal o sea carnívoro, la cadena de producción es terrible. Entonces, entre más cerca tengas tu alimento, mucho mejor. Entonces, con estos módulos de hidroponía, de acuaponía, tendrás la disponibilidad de proteína con el pez y tendrás también, pues, mucha disponibilidad de carbohidratos y vitaminas las lechugas. Sí, claro, se puede tener una lista de materiales que contaminan. Sí, por supuesto. Por supuesto. Me voy a dar la tarea a tener la lista de los contaminantes básicos del hogar, ¿no? Y digamos, sus plantas asociadas. Por supuesto que sí. Oye, mira, ahorita que mencionas esto de que ojalá que podamos ser más conscientes de la construcción, se me viene a la mente, es que hay muchas cosas, pero se me viene a la mente. Por ejemplo, la misma construcción, ¿no? Cuando estás construyendo y estás haciendo la mezcla, cuando estás golpeando, estás emitiendo muchos gases. Entonces, en China lo que hacen es que encapsulan la construcción para que no esté emitiendo esos gases, pues no esté contaminando con esos polvos. Es una conciencia muy interesante, que claro, poco a poco nosotros también tenemos que ir empujando a que eso ocurra, ¿no? Si ojalá seamos más conscientes de la construcción. Gracias, Violeta. Uciel, muchas gracias por la plática, concentración de este tema tan interesante. Gracias. Hay una guía de puntos de venta local para productos. Podemos ir empezando nuestro hogar, por ejemplo, mencionas. Sí, claro, por supuesto. Dime, es que no sé de dónde seas, pero por ejemplo, aquí, Puebla, Tlaxcala, tenemos Cal Viva. Hay empresas que vamos a presentar acá también que están haciendo la cal viva, que es cal hidratada, más bien, cal hidratada, eh, que entre más tiempo esté hidratada, mejor funciona la cal. Hay personas que están haciendo aceite de linaza, trementina, natural, obviamente. Y así, hay gente que está reciclando la llanta para hacerla impermeabilizante. Sí, hay mucho, ¿no? Hay que ver de dónde eres social y por supuesto que podemos ir reemplazando poco a poco.
todo, ¿no? Tú decides con qué quieres empezar. Yo me enfermé de la tiroides, ¿no? Y fue un tema muy, digamos, interesante porque ningún doctor me sabía decir por qué. Me decían que era por muchos factores, pero no me decían por qué, ¿no? Y cuando me puse a leer, pues diablos, sí eran por muchos factores, ¿no? Era la pasta de dientes, era el desodorante, era el agua, no, había tantas cosas que, híjole, básicamente tú entras al Oxxo y no puedes comprar nada. No hay nada en el Oxxo que puedas comprar, ¿no? Que no te afecte. Entonces es como si te quieres poner en ese plan, es va a ser como muy complicado. Pero puedes empezar con la pasta de dientes. ¿Qué tienes que fijarte en la pasta de dientes? Que no tenga flor, que no tenga flor. Hay muchas pequeñas empresas que hacen su pasta de dientes de coco, muy buenas, muy buenas, ¿no? Hay tutoriales que tú los puedes hacer. Si no, busca así pasta de coco. Ve a los tianguitos locales. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. El comercio local es lo mejor. Entonces vas a ir a los tianguis locales y vas a encontrar quien te venda una mermelada con frutas, no lo que compramos en el súper. Entonces por ahí sería la onda, ¿vale? Entonces sí vamos a hacer lo de la guía para reemplazar Ciudad de México. No, Ciudad de México tienes muchísimo. En Ciudad de México tienes todo, todo para vivir una vida sustentable. No lo pareciera, ¿no? Pero sí, por ejemplo. En departamentos es complicado tener baño seco. Es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo porque ¿qué haces después con la cubeta, no? En México tienen un sistema de que pasan por la cubeta y todo, o sea, pasan por tu composta, pasan por tus residuos, o sea, solamente es conectarte a la red, ¿no? Y ya ahorita tú podrías no generar ninguna basura y podrías tener puros productos locales, ¿no? Súper saludables. Vamos a ir construyendo esa red, por supuesto. Venga, gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, por las charlas, por las preguntas. Vamos a agradecer para la próxima que las hagan en video. Luego me cuesta trabajo leer, pero bueno, estamos en eso. Muchísimas gracias a todos. Vamos a publicar esto en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, por si la quieren volver a ver y hacer algún comentario. Saludos y nos vemos en los 15 días. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Gracias, gracias a todos. Bye. Gracias, gracias. Gracias por las reacciones, Guadalupe. Gracias. Gracias, a él. Gracias a todos. Nos vemos. Tengan buena semana. Bye.